Hola a todos, Diego Matianich, quien los saluda aquí en un nuevo episodio de Mercado 3.0. Vamos a hablar un poquito hoy de lo que está sucediendo en los mercados. Tenemos a los mercados en máximos históricos y tenemos a la volatilidad en mínimos. Si bien la volatilidad puede mantenerse en mínimos y mientras el mercado sigue subiendo, muchos inversores nos preguntan cómo podría aumentar la volatilidad cuando se espera esta semana que salga el jueves el dato de inflación en Estados Unidos. ¿Cómo eso podría condicionar a la Reserva Federal de los Estados Unidos con respecto a su decisión de política monetaria y terminar con los estímulos? Y también justamente el jueves está la reunión del Banco Central Europeo, su reunión de política monetaria. Entonces puede haber un incremento de la volatilidad. Así que vamos a hablar hoy de la volatilidad, cuáles son los instrumentos que nos permiten operar con la volatilidad. Así que quédense en el video porque tenemos un video muy bueno en el día de hoy. Antes de eso les recuerdo que pueden suscribirse al canal de Inversor Global, darle un like a este video, activar aquí la campanita de notificaciones y aquí debajo dejar todos sus comentarios. Vamos a empezar ya mismo. Bueno, comencemos hablando un poquito de lo que es el índice de volatilidad, también conocido como el famoso VIX. Digamos que el índice VIX es un indicador que lo que hace es medir la volatilidad de los próximos 30 días en el mercado estadounidense. A este indicador se lo conoce, digamos, por ser un indicador que lo que mide es como el sentimiento o el gran pesimismo que puede haber en el mercado en un momento determinado. En cuanto hay determinadas fluctuaciones o cambios bruscos en los precios de las acciones, y muchos lo suelen llamar incluso el índice del miedo. Pero más allá, digamos, de este apodo comercial que se le da al índice VIX, el VIX no es otra cosa que, digamos, la variación de las opciones de compra y venta, sobre todo de las opciones de venta, de los puts, del mercado de opciones de Chicago. El VIX lo que tiene en cuenta, digamos, son los contratos del S&P 500 y lo que hace es, digamos, proyectar las perspectivas que tiene el mercado en cuanto a la volatilidad futura. Ahora bien, como decíamos, tenemos a los índices bursátiles, digamos, tradicionales que hacen el seguimiento de los movimientos pasados, pero, digamos, el índice de volatilidad lo que se enfoca no es en el pasado, sino en las fluctuaciones de los precios esperados, es decir, lo que se conoce como la volatilidad implícita. Entonces, digamos que si el VIX tiene un valor superior a los 20 puntos, ven que ahora está en 16, se considera que es una señal, digamos, de que los inversores están esperando una volatilidad más alta en el futuro, o sea, más alta que la volatilidad normal. Si está debajo de 20, como en este caso, con los índices en máximos, la volatilidad por debajo de 20 se dice que es estable y puede durar bastante tiempo, ¿no? La realidad es que no hay un fondo que pueda replicar, o sea, que nos permite invertir directamente en el VIX, como es, por ejemplo, en otros índices, pero existen algunos instrumentos que nos permiten o nos ofrecen cierta exposición a la volatilidad y nos permiten, digamos, sacar provecho de un entorno volátil, ¿no? El tema es el siguiente, el tema es que no replican exactamente al VIX, así que tengan mucho cuidado con eso. Yo creo que, digamos, el VIX hoy en un periodo de, digamos, muy baja volatilidad, por encima de 20, yo creo que ya es un indicador, digamos, que está dando determinadas señales de que puede haber una corrección. De hecho, si ven, digamos, en los últimos meses el VIX no llegó a superar los 20 puntos. Pero digamos, si vemos un gráfico por ahí más alejado, vemos como por ejemplo en la crisis de la pandemia, en marzo este índice llegó a los 80 puntos. 80 puntos, pero después todas las correcciones, digamos, que tuvo el mercado, este índice llegó hasta los 40, es decir, hasta la mitad. Y en lo último, digamos, llegó a los 27, 28 puntos, ¿no? Entonces, bueno, uno de los primeros es el VIXI, que nos permite invertir en volatilidad. Es un fondo que invierte, digamos, en la volatilidad implícita de los contratos de futuro del S&P 500 de los próximos 30 días. Después tenemos otro instrumento que es el VXI, que es un fondo, digamos, que mide la volatilidad implícita de los contratos a futuro del S&P 500 también para los próximos 30 días, pero lo que hace es multiplicarlos por 2. Es como una especie de instrumento apalancado. Entonces, digamos, tiene una mayor variación que el anterior. Después hay otro instrumento que es el VIXM, el VIX, que digamos lo que hace es medir la volatilidad implícita de los contratos de futuro del S&P 500, pero de mediano plazo. Entonces, digamos,
lo que sucede es que los movimientos suelen ser, digamos, suelen ser más sensibles que los dos anteriores, ¿no? Entonces, tenemos VIXI, VXI, VIXM y tenemos el VXX. VXX es un ETN y lo que hace, digamos, es utilizar el primer y segundo contrato de futuros mensuales sobre el VIX para obtener, digamos, un futuro sintético a 30 días. Digamos que el peso que tienen estos contratos en el índice lo que hace es, digamos, reajustarse periódicamente, porque cada día lo que hace es un rollover, es decir, va cambiando un número de contratos, es decir, se venden contratos de futuros y lo que se hacen es, digamos, vender los contratos al próximo vencimiento. Se venden algunos contratos y se pasa al próximo vencimiento. Entonces, el objetivo de VXX es, digamos, mantener un vencimiento promedio de 30 días. A ver, es bastante complejo cómo se calculan estos indicadores, pero les vuelvo a repetir, la utilización de estos instrumentos tiene que ser muy precavida, evolucionan de manera distinta al VIX. Observen, por ejemplo, aquí cómo se mueve en la línea azul, es el VIX, y después tenemos el resto de los instrumentos. Observen que, digamos, si bien la tendencia es la misma, vamos a poner un gráfico más alejado, más grande, y observen que se mueven de manera distinta. Entonces, lo que yo creo con estos digamos, fondos o ETNs o ETFs, lo que se puede hacer, digamos, es cuando ven que por ahí el mercado está empezando, o sea, ¿por qué aparece la volatilidad en el mercado? Digamos, cuando hay alguna cuestión que puede hacer que el apetito por el riesgo disminuya, por ejemplo, aumento de la inflación, como veníamos hablando, la Reserva Federal puede reducir los estímulos. ¿Qué pasa? Los inversores empiezan a vender acciones y al vender acciones, ¿qué pasa? Los inversores tratan de, sobre todo los inversores de largo plazo, intentan, digamos, proteger sus carteras y compran opciones puts. Aumenta la prima de esas opciones, entonces este indicador VIX se va para arriba. Entonces, lo que se puede hacer para un inversor de largo plazo que, digamos, no pretende especular con este indicador, sino, digamos, compensar un poquito la volatilidad de la cartera y, digamos, la caída de los precios de su portafolio, de sus acciones, puede por ahí, cuando ve que la volatilidad se empieza a disparar, comprar alguno de estos instrumentos en un porcentaje muy pequeño de la cartera y con eso pueden, digamos, sacar algún rendimiento muy de corto plazo, porque no son instrumentos para mantener por mucho tiempo. Observen, por ejemplo, acá en marzo del año pasado, tenemos acá el gráfico, como este indicador, digamos, en toda la corrección se disparó, se fue estaba prácticamente en menos de 15 puntos, se fue hasta 80, es decir, todos estos fondos se dispararon y generaron ganancias muy altas, pero después en las correcciones menores, digamos, la volatilidad que hay no es tan alta y no se justifica tenerlos por mucho tiempo, sí cuando hay una corrección profunda en el mercado. Entonces tengan mucho cuidado con estos instrumentos, pero bueno, puede llegar a ser una idea bastante interesante en un periodo como este donde hay tanta incertidumbre. Tengan mucho cuidado con estos instrumentos, son muy riesgosos. Les sugiero que también lean un poquito más sobre cómo funcionan cada uno de ellos. Cada uno tiene su propia dinámica, así que tengan mucho cuidado, pero estén atentos porque el mercado puede volverse muy volátil esta semana y hacia adelante. Mercados en máximos, volatilidad en mínimos. Les mando un abrazo muy grande, que estén muy bien y nos encontramos pronto en otro video aquí en Mercados 3.0. Chau.